Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Nos gozamos bastante, ¿verdad? De tener a un grupo de adoradores esta mañana de Iglesia Betel, del pastor y profeta Federico Mancía. Es el grupo de alabanza de ellos. Son hermanos. Todos son dos familias, porque también está representada la familia Mota, también una familia de salmistas y gente de alabanza y de adoración, ¿verdad? Que todos sus hermanos, sus papás también involucrados, igual la familia de mi hermana Denis, hermana Areli y Santiago, ¿verdad? Perdonen, se me olvida el nombre, pero ha sido una bendición. Más adelante vamos a estar compartiendo ahí en nuestro canal los fragmentos de la adoración, canción por canción, pero hemos tenido una mañana muy bendecida en la presencia de Dios, ¿verdad? Y quisiera ahora dejar el tiempo con el pastor y profeta Federico Mancía. Él trae hoy el consejo de la palabra. Pastor, una bendición tenerlo acá en casa, en palabras de vida. Gracias, hijo. Dios te bendiga, papá. Dios les bendiga. Muy buen día. Es un honor, un privilegio poder estar con ustedes, ya con la mayoría de la iglesia reunida. Hemos recibido la invitación desde el aniversario de nuestra iglesia central con nuestro apóstol René Santisteban. Y ahí compartíamos un momento con el pastor Luisito, anécdotas. Nunca faltan las anécdotas desde cuando nos conocemos y cómo Dios ha usado a esta pareja con la pastora Miriam también para levantar esta obra. Y les testificaba, quiero compartir un mensaje hoy. Creo que al final tendremos una palabra profética para el año que viene, porque es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es importante que la tengamos. Pero hoy yo quiero decirles a ustedes que Dios quiere hablarnos acerca del privilegio de llorar. ¿Sí? Muchos no entendemos en la vida que llorar es un don de Dios, es un privilegio. Pero si usted analiza la vida nuestra o la vida de otros, la gran mayoría, principalmente los varones, porque el enemigo sabe lo que hace, principalmente a los varones, ¿qué se nos decía? El hombre no puede llorar, solo las mujercitas lloran, aguántese, y expresiones diversas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando a un ser humano, principalmente al hombre, por poner el primer ejemplo, se le impide llorar? Bueno, se frustra la persona, cambia el carácter. Nosotros en nuestra evolución como seres humanos, al no poder llorar, acumulamos esas frustraciones. Nos podemos volver violentos, apáticos, erráticos, vengativos, rencorosos, duros. Y entonces se nos quita la imagen perfecta de Dios como Padre. Y empezamos a ver a Dios solamente como Dios, como proveedor. Pero le quitamos la dulzura y la ternura de llamarlo papá. Cuando uno puede llamar a Dios papá, yo lo veo en lo natural. Conozco mucho de la familia Santisteban. Conozco de los patriarcas de la familia. Conviví con ellos también. Y me di cuenta cómo el respeto de la familia estaba dirigido hacia sus padres. Y cómo los padres, en el caso del hermano Ramiro, se dirigía específicamente. El tío Valo también, de cariño. Ellos, sus esposas, fueron ejemplares allá. Y lo hicieron, permitieron que sus hijos llegaran a ellos con cariño también, con amor. Por supuesto hay disciplinas, eso lo entendemos, pero cuando nosotros venimos a este mundo, ¿cómo aparecemos en este mundo? Con un llanto. El hombre, el ser humano es recibido en este mundo con llanto. Es decir, recibe el mundo con llanto. Porque el llanto del bebé, si pudiéramos hablar de niños, que no se puede, ¿verdad? Por supuesto. Pero si pudiéramos expresar, el llanto sería, ¿de qué creen ustedes? ¿Por qué lloraría el niño al nacer? ¿Por
porque entra a un mundo totalmente desconocido, entra a un ambiente, a una temperatura que no es la que tiene costumbre por casi un año allá dentro del vientre, 9 meses. Entonces, pierde su protección, pierde el consuelo de saber que tiene un lugar para él en particular, no lo ocupa nadie más, al menos cuando venimos sin ser mellizos o gemelos, ¿verdad? Y entonces el Señor ha hablado a mi vida acerca de que el llanto es un don y que tenemos que compartir este mensaje constantemente acerca de saber llorar. Cuando venía, meditaba y decía, Señor, ¿cuántas veces el hombre se reprime llorar y se va a solas, a un rinconcito donde no lo miren? O se abstiene de hacerlo y respira profundo. Pero me hacía recordar las veces en las que como seres humanos fallamos sin conocer a Cristo muchas veces. ¿Y a qué recurre el ser humano, en particular el hombre, en su mayoría de veces? A beber. Y cuando uno va, porque lo hice, antes de conocer a Cristo lo hice, ahí uno al calor de cervezas o tragos o cualquier tipo de licor, fluye. Y empieza uno a llorar, a abrazarse con los amigos y por último hasta con los postes, ¿verdad? Porque uno lo ven hablando solo, pero realmente hoy entiendo en Cristo que cuando uno bebe no habla solo, uno habla con demonios, uno ve los demonios y se manifiestan en el ser humano los demonios. Entonces hoy yo quiero que usted y yo veamos una historia de llanto. ¿Por qué se puede llorar? Se puede llorar de dolor, de miedo, de tristeza, de angustia, de soledad, decepción, frustración, enojo, alegría, de cuántas cosas o por cuántos motivos no podemos llorar. Pero recuérdese que cuando uno quiere llorar, siempre hay alguien que lo detiene. Usted lo ve en los funerales. Y ese es un mal ejemplo que tenemos los seres humanos, de que en los funerales a la gente llegamos a consolarla para que no llore. Y en la antigüedad se contrataban llorones para que el funeral fuera acorde a lo que debe de ser: llanto, desconsuelo, tristeza, dolor, desapego. Y como no alcanzaban las lágrimas del doliente, contrataban a las lloronas. Usted lo sabe, ¿verdad? Sabe que en la Biblia existe esta palabra. Y lo vemos en términos bíblicos, en relatos históricos en la Biblia. Pero hoy yo quiero que hablemos acerca de un joven que empezó siendo muy feliz y alegre y paró siendo el prototipo de Jesús al llorar amargamente. Vamos a hablar de José. José, un joven que en la historia bíblica nos marca que fue amado por su padre de manera fuerte, profunda. Conocemos que le hizo una túnica de colores. Y a veces uno analizando este mensaje, porque tiene muchas aristas la vida de José, pero al analizar la vida de José y saber que le hicieron una túnica de colores, ¿no le parece a usted que el papá debió haber hecho 11 túnicas más? Y mire cómo podemos nosotros los padres de familia también cometer esos graves errores y todavía decir que no tenemos preferencias y todavía decir a todos los queremos por igual. Yo le digo como padre, no es cierto. A todos los amamos, por supuesto, pero cada hijo se gana un favor en nuestro corazón, eso no lo podemos negar. Nosotros podemos amar mucho al que se porta mal y los otros hermanos no lo entienden. Y lo amamos porque realmente no da la talla. Lo amamos porque no supera las expectativas. Lo tenemos que amar porque con ese amor profundo Él va a encontrar un consuelo para seguir adelante. Porque si lo tratamos como lo que se merece que está haciendo, se acaba totalmente. Pero también está el amar al hijo que se porta bien. ¿Por qué? ¿Por qué maltratar al hijo que se porta bien? Yo conozco historias de gente
que está viendo que, por ejemplo, dos hermanas pelean, pequeñitas, y se dan cuenta que le vamos a poner a una María y a otra le vamos a poner Marta. Le vamos a poner que María se porta mal, pero Marta se porta bien. Y están viendo una discusión entre ellas, y ve que María le jala el pelo a la hermana y la hermana medio se defiende, y entra la mamá, y ahora entra la justicia de la madre, y se les queda viendo y le dice: así no se deben de tratar, le voy a pegar a las dos por igual. Algunos dicen sí es correcto. Yo diría que había que pensar quién empezó la pelea y por qué y hay que darle el premio correcto, porque mire lo que hace Dios, nos promete que cuando Él venga, vendrá con premios. Mire la aparición de Jesús. Discúlpeme, ¿cómo voy a hacer? Yo sé que el Señor no se molesta cuando le digo Jesús. ¿Cómo se puede comparar Santa Claus con Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo puede la gente estar esperando en la Navidad y a los niños meterles que va a llegar Santa y no les pueden decir que va a venir Jesús de vuelta? Pero cuando venga Jesús, Él sí traerá premios. Y dice la Biblia que vendrá con premios para las buenas obras y para las malas obras. ¿Qué quiere decir? Que Él no da parejo, sino da conforme a la situación que se suscita. Y aquí he conocido madres, en ese ejemplo que les pongo, que le han pegado a una y ella ha visto. Y entonces dice, para que no se enoje Marita, le voy a pegar igual a las dos. O sea, a Martita la zarandeó la hermana y después la zarandea la mamá, porque es justo que las dos reciban por igual. ¿Cree usted que sea correcto así? Lo dejo a su discreción. Pero yo sé que Dios está juzgando también la intención de los corazones. Y aquí hay un padre que ama a sus hijos, pero sabe que sus hijos no se portan bien, y tiene a uno, al muchacho José, de confianza. ¿Por qué de confianza? Porque José no miente. José dice la verdad. Si el papá llama a Leví va a mentir. Si llama a Rubén y le dice: ¿cómo están tus hermanos? Bien, papi, no te preocupes, todo está en orden. Y la labranza no se está llevando a cabo, el cuidado de las ovejas se descuida. Entonces tiene que mandar a José. Y cada vez que José regresa, le informa cómo debe de ser, la verdad. Sí, mis hermanos, papá, mis hermanos, yo no los encontré, andaban jugando fútbol. Y dos se fueron a nadar y otros jugando básquetbol. Y la labranza y las ovejas, ahí estaban solas. Entonces cuando venían los hermanos, ¿qué hacía papá? Los reprendía. Y empezaron a ver mal a José. Y aquí empieza un sufrimiento para un joven que sí amaba a sus hermanos, que por eso es prototipo del Señor Jesús, porque sí amaba a sus hermanos, pero no estaba agradado con lo que hacían. Y regresaba con el informe verdadero al papá. Y un día el papá le dice: ve a ver a tus hermanos y me trae las noticias de qué hacen. Conocemos la historia, avanza José y los ve de lejos y empiezan los hermanos al verlo. Oye, Rubén, sí le vi, ahí viene tu hermano. ¡Ja, el tuyo! No lo querían. ¿Por qué no lo querían? Por decir la verdad. ¿Te ha pasado que por decir la verdad no te quieren? ¿Te ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado. De los dos lados, no se sienta tan bueno, ¿verdad? De los dos lados nos ha pasado. Nos ha pasado que nos vean mal por decir la verdad, y a veces nos vemos mal porque alguien dice la verdad de nosotros y no nos gusta. Y empiezan a maquinar. Eso no ocurrió, la captura de José no se dio en ese momento porque llegó. Eso ya lo traían en el corazón, eso ya lo tenían pensado. Nadie puede actuar de esa forma si no lo tiene premeditado ya. Y lo ven venir. El soñador, llegó el soñador. Y él, luciendo su túnica de colores, presumiendo que papá lo amaba, sin saber que eso hacía que sus hermanos lo odiaran. Por eso, hermanos, cuando tú y yo tenemos éxito en algún área de la vida, no dudemos que alguien nos va a odiar. No dudemos que en el trabajo las envidias a flor de piel están. Si haces bien las cosas,
¿verdad? Y en México hacen así, mire, porque allá en México le dicen barbero. Aquí hacemos así. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo las cosas como se debe. La tónica es que nosotros tenemos que actuar como los demás para no vernos mal y sentirnos peor, ¿verdad? Y entonces toman a José. Él llegó por ver a sus hermanos y regresar con la noticia. Nada más que eso. Ahora lo toman. Y yo no digo que va a haber sido fácil que se dejara agarrar, porque al ver a sus hermanos que lo rodeaban, pues él no salió corriendo, porque supuestamente yo deduzco que confiaba en sus hermanos. Lo toman y la primera instancia es una cisterna. Yo estoy seguro cuando predico de este tema que la cisterna estaba llena antes de que José llegara. Porque ¿qué querían ellos? Ahogarlo. Esa es tirémoslo al pozo. ¿Por qué? Porque ahí hay agua y de aquí no sale, se ahoga. No era tirarlo a un lugar oscuro nada más. Era tirarlo a que se muriera ahogado. Pero la misericordia de Dios estaba con él, que de manera sobrenatural cayó, no se ahogó, y empieza el primer llanto de José. ¿Cuál sería el primer llanto ahí? ¿Por qué lloraría José? Decepción, pero también miedo, también podría ser frustración, confusión, porque ¿qué diría José cuando lo agarraron? Suéltenme, pero jamás en su mente ha de haber pensado que sus propios hermanos lo querían matar. Y cuando lo sueltan, ¿algún día usted se ha caído de algún lugar? Yo creo que de niños más de alguna vez nos subimos a un árbol, ¿verdad? Y resbalamos. Pero es distinto que usted y yo nos caigamos a que nos empujen. Aquí a José lo lanzaron deliberadamente para que muriera. Y cae y empieza el primer llanto de José. ¿Algún día usted ha llorado diciendo, ¿por qué me hicieron esto? ¿Algún día usted y yo hemos llorado diciendo, ¿por qué me pasó esto? Pregunto, ¿nos habrá pasado? Creo que a todos. Y entonces, conocemos la historia, no se muere. ¿Por qué deciden ellos venderlo a los ismaelitas? Porque eran usureros también, porque les gustaba el dinero, sí. Pero se supone que cuando lo tiraron al pozo, ellos lo daban por muerto. Tuvieron que haber llegado a ver, ¿qué? Si ya estaba muerto. Ellos no llegaron a ver si vivía su hermano, ellos llegaron a ver si ya se había muerto al que odiaban. Es tremendo. Y empieza José a gritar, sáquenme de aquí, ¿por qué me hacen esto? Llorando. Se ha de haber golpeado, lloró de dolor, lloró de angustia, de miedo. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué les hice para que me hagan esto? Lo sacan. Yo creo que José, cuando lo sacaron, ha de haber pensado, se vale interpretarlo así, ha de haber dicho, esos mis hermanos se pasaron hoy sí se pasaron. Y tal vez hasta meditó diciendo, se lo voy a decir a mi papá, porque era un joven intachable. Me voy a decir a mi papá. Cuando de repente dicen, ahí vienen los ismaelitas, vendámoslo y saquémosle, como decimos en Guatemala, saquémosle raja. No hagan tal cosa. Ahora, ¿por qué llora José? Es que no es lo mismo que usted viaje a otro país voluntariamente a que lo extraditen. No es lo mismo. Ahora, ¿por qué llora? Ahora llora porque está involucrando en ese llanto a su papá, a su mamá,
a sus mismos hermanos porque no termina de entender por qué lo están tratando de esa manera. Ahora está llorando porque lo venden, porque él se da cuenta. Negocian por su vida. Y conocemos la historia de José. Conocemos que llega, siempre halló gracia delante de Dios y ahora está dirigiendo una casa de uno de los principales. Era joven, simpático, atlético, y ahora viene una tentación fuerte, no a él, sino a la mujer de su jefe, que quiere tener intimidad con él. Y conocemos esa historia. Ahora va preso. Solo analice esta historia. Nosotros la podemos leer en la Biblia, pero quiero que la llevemos esta mañana. Si usted me ayuda, nos pudiéramos quitar el calzado, y aquí están las sandalias de José, yo se las presto. Y quiero que se las pongan. Yo me voy a poner las sandalias de José. Y usted póngase las sandalias de José para entender la vida de este muchacho, porque leerlo, disculpe, es bien fácil. Pero entender la naturaleza del llanto en José es bien poderoso esta mañana, lo que quiere Dios mostrarnos. Ahora viene José y es acusado de lo que no hizo. Antes lo quisieron matar por hacer nada malo. Lo venden, ahora lo meten preso por algo que no hizo. Ahora José en la cárcel ya de llorar. Pues no va a creer que José salía a tocar guitarra, a tocar el saxo. José estaba preso. Oiga, estaba preso. ¿Alguno de nosotros ha llegado por lo menos cerca de una cárcel? ¿Qué se siente? ¿Y estar adentro qué será? Terrible. Y entonces, ahora José llora. Llora preguntándose, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pero Dios le recordaba los sueños. Y él se agarró de los sueños para seguir adelante. Conocemos la historia, ahora lo llevan con Faraón porque nadie puede interpretar el sueño, solo él. Dios se lo regala y lo colocan al frente como segundo de a bordo de todo Egipto. Muchos leemos la historia y no profundizamos, como le digo, hasta que no metemos nuestros pies en estas sandalias. Allá le dan una mujer y quieren transformar su vida, y tiene 2 hijos. Efraín, que significa fructífero, prosperar en este lugar, y a Manasés. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Ahora, solo vea qué nombre. Dios me hizo olvidar. Y si se traslada más, dice, Dios me hizo olvidar el dolor de la ausencia de mi pueblo y de mi padre y de mis mismos hermanos. Ese nombre le puso a su hijo para que consolara. Pregunto, ¿estaba desconsolado José? Tremendamente desconsolado, pero ahora era el segundo de Egipto. Ahora tenía recursos, ahora tenía riqueza, ahora tenía fama, ahora tenía poder, tenía una esposa, tenía 2 hijos, no le faltaba nada. Entonces, ¿por qué estaba poniéndole a Manasés así? ¿Por qué llamó a Manasés como lo llamó? Porque el dolor estaba allí adentro. Y ese es el grave conflicto que el ser humano tiene y tenemos hasta este día. Guardar los malos recuerdos. Y eso es lo que nos impide llorar. ¿Qué es lo que no desprecia el Señor? Un corazón contrito y humillado. Jeremías habla. Dice, ojalá mi cabeza fuera agua. Oiga lo que dice Jeremías. Y mis ojos fuente de lágrimas. ¿Qué está pidiendo Jeremías? Más recurso para llorar, porque por algo se le llamó el profeta llorón a Jeremías. Tenía que llorar. Hermano y hermana, si usted y yo no lloramos, estamos acumulando rencores, tristezas, dolores, amarguras y formando un carácter que Dios no quiere que tengamos. Porque cuando usted y yo no lloramos como se debe,
nosotros estamos alimentando rencores, alimentando odios, volviendo el corazón de piedra. Y por eso es que a muchos de nosotros nos cuesta dar un abrazo. A muchos de nosotros nos cuesta fluir en llorar cuando se tiene que llorar. ¿Acaso la palabra de Dios no es clara cuando dice que nos tenemos que reír con los que ríen, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran? Y oiga, a veces doctrinalmente a uno le enseñan a no llorar. No hay un solo ser humano sobre la tierra, no hay un solo hijo sobre la tierra que hayamos sido perfectos con nuestros padres que ya no viven. No hay uno solo, perdóneme, por más que me digan yo me porté bien, yo hice, la gente lo dice también. No, todos fallamos porque en algún momento les hemos dado la espalda a los padres. En algún momento les fallamos. A veces la falla que tenemos con los padres es no ir y abrazarlos. Tenemos miedo que nos rechacen. Ya no digamos llorar. Llorar y acercarse a papá o mamá, decirles, los amo mucho. ¿Y por qué estás llorando? Es que siento esto en mi corazón y quiero llorar, quiero expresar este llanto. Es no de tristeza, sino de alegría de tenerlos. Déjate de... Ya, tan cursi. Yo digo que la lágrima viene aquí, mire, y se regresa sola. Porque están cortando un don precioso que Dios nos dejó. El cuerpo humano es perfecta creación de Dios. Si Él no hubiera querido que lloráramos, no tendríamos lágrimas. Pero si están ahí, por una situación están. Es porque quiere Dios que el llanto es una forma de expresar, fluidifica el dolor. Mire cómo es Dios de precioso. Que usted y yo tenemos dos recursos fuertes. Uno es el llanto y otro el grito. Cuando usted logra gritar, yo le garantizo que usted no puede gritar más de 3-5 minutos seguidos. Tiene que parar porque la garganta... Pero cuando es un grito de clamor, no un grito de insulto, porque si es de insultos, horas tarda. Sobran palabras. Pero aquí José lo está haciendo de una manera especial, lo está haciendo solo. Oiga, no es lo mismo llorar acompañado con alguien que te abraza y te entiende lo que te ocurre, un familiar, un primo, un hermano, el papá, la mamá, que llorar solo y lejos. Jesús lloró, lo sabemos. Y mucha gente, cuando hemos predicado acerca del llanto de Jesús por la muerte de su amigo Lázaro, hay versiones, interpretaciones que yo comparto y respeto, y una de ellas es que Jesús lloró no porque Lázaro hubiera muerto, porque a resucitarlo iba. Y es más, aprendí de mi pastor algo lindo, me dice, nadie resucita, solo vuelve a la vida, y eso es lo que quiero que quede bien claro, no hay resurrección hasta que Cristo regrese. Lo que hay es volver a la vida. Pues parecerá lo mismo, pero no es lo mismo. O sea que Jesús hizo volver a la vida, porque claramente dijo, Él no está muerto, duerme. O sea, lo despertó nada más. Para la gente estaba muerto, pero para el Señor estaba dormido. ¿Pero por qué lloró? Dicen unos, yo he predicado también de esa, porque he visto esto. ¿Pero por qué lloró Jesús? Jesús lloró por tristeza de que murió Lázaro, no porque a resucitarlo iba. Él lloró por la falta de fe de los que estaban con él. Sí, pudo haber sido por eso. Pero ¿saben? Luego entendí en la palabra, cuando nuestro Señor Jesús dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, ¿saben por qué lloró Jesús? Por solidaridad. Porque cuando vio a María llorar de esa forma, se conmovió y se hizo uno en el llanto con ella. No por saber que Lázaro venía de regreso, sino por ser parte de la palabra. Porque miren qué maravillosa enseñanza da el Señor. Él no puede ser nuestro Dios verdadero y poderoso si Él no cumpliera todo lo que en la Biblia está. Porque Él la escribió, Él la inspiró, habla de Él mismo.
Y es tremendo, porque si él dijo gozaos, es porque se gozaba, tenía un espíritu afable, pero también tenía consolación. A ninguno le dijo, deja de llorar, cobarde. A ninguno le dijo, los hombres no lloran, solo las mujercitas. A ninguno le dijo así. Y en ese momento que yo logro dimensionar el llanto, José en particular está llorando solo. Lloró de miedo, si quiere. Lloró de dolor. Lloró de separación. Pero cuando tiene un hijo, le pone un nombre al hijo para que se lleve todo lo que siente. Está conmigo. Es como decir, mi chivo expiatorio va a ser Manasés. Nace este niño y a este niño le voy a poner esa carga, tal vez sin mala intención. Le voy a poner la carga para que ese niño se lleve la carga. ¿Qué carga? El pasado. Y dejó de llorar. Oiga, dejó de llorar y empezó a prosperar. Empezó a dirigir y a prosperar, pero no lloraba. Ya no lloraba. Ahí miraba a Manasés y con verlo sabía, ahí se fue mi dolor. Porque Dios se llevó mi dolor. Oiga, Dios se llevó mi dolor. Compremos una gallina. Compremos un pato, un pollo, un perro, un gato, un loro y pongámosle el nombre. Figura de Manasés. Y le garantizo que dejaremos de llorar, o mejor dicho, dejaremos de sufrir por cosas que si usted se ministra, verá que tiene ya mucho tiempo. Fíjese que cuando Marta lo busca, se acerca en la muerte de Lázaro con Jesús y le dice, si tú hubieras estado aquí, o sea, ¿quién era el culpable? Jesús. Hasta el día de hoy es el culpable. Las iglesias se dividen entre personas y le dan la espalda a Dios, como que Dios dijera, vete de aquí. ¿Por qué? Que no sabemos llorar. Si alguien en la iglesia tiene diferencia uno con otro, debería ir con Dios y llorar y decir, Señor, me dolió lo que me hicieron, pero lloro porque no quiero sentirme mal. Y se arreglaría todo. ¿Algún día usted ha tenido un absceso en mano, cara o donde sea? Y mire cómo se lo trata a la familia. Usted pone su manita si fuera así y empieza una agüita tibia. ¡Ay! Y sobadito. Vaya al hospital. Vaya a ver cómo llega la enfermera. Te agarran la mano, te la estiran. ¡Ay! Ni te dicen le va a doler nada, se ponen a platicar. Pues si son dos enfermeras ya perdiste, porque se ponen a platicar de la telenovela, del capítulo que va, y te agarran la mano, te echan agua y te agarran con jabón y son gritos y gritos, pero después uno siente que le hace así la herida, pero deja de doler, porque a veces es necesario que llegue el dolor al extremo para que tú y yo lloremos. Y Dios no quiere que pase eso contigo y conmigo. Dios quiere que vayas a la intimidad de tu habitación y hables con Dios y saques del corazón lo que te está haciendo daño. Lo difícil es aceptarlo. De verdad, reconocer que necesitamos a Dios, eso lo decimos todos, pero Él no desprecia la antítesis. Él sí desprecia. Él no desprecia, Él sí desprecia. ¿A quién podría despreciar? Al que no se humilla. ¿Cómo se ve? Altivo. Si el corazón no es contrito, no se ve. Como Él dijo, les daré un corazón de carne, quitaré ese corazón de piedra que tiene. Pero ese corazón de piedra solo se le tiene a Dios, ¿sabe usted? Porque alguien, por duro que sea, alguien ama. Y si no ama a una persona, ama a un vicio. Pero no ama a Dios así. Tiene un corazón de piedra para Dios.
Tiene un corazón de piedra para la familia. Porque en casa, por eso se refrán casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Por eso es el refrán claro. Que en la calle somos unos y en la casa somos otros. En la casa damos una imagen y en la calle otra. La gran mayoría que yo conozco, me incluyo, éramos felices afuera. Solo llegábamos a la esquina con los amigos y empezaban los apodos y las risas y entrar hasta la medianoche. Pero en casa, ya vine. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a no llorar. O mejor dicho, nos quitaron el privilegio de hacerlo. A José se lo quitó Egipto. ¿No le parece un poco profético a nuestra vida? Porque Egipto es la figura del mundo. A José, supuestamente el dolor para no llorar, la tristeza para no llorar, la angustia, se la quitó Manasés. Ahí se la puso y que se la llevara. Respiró y dijo: me ha hecho olvidar todo lo malo que viví. Hay quienes le ponen Manasés a la cerveza, a la marihuana, a la cocaína, al adulterio, todo lo que el hombre y la mujer podemos hacer, a la mentira, etc. Pero el punto principal es que José está aquí ya arriba. Supuestamente ya olvidó todo lo que le hicieron. ¿Y cómo lo olvidó? Con riqueza, con poder, con notoriedad, con autoridad. Vean, todo lo que le quitaron sus hermanos, el enemigo se lo repuso. Pero se lo repuso para que no llorara. Él tenía que fluir en el Señor siempre. Ya no lo estaba haciendo. Hasta que un día en hambruna llega toda su familia. Y un día los encuentra. Y los ve desde lo alto de su habitación. Dice la Biblia que se quiso vengar. El gran José, el prototipo en la antigüedad de Jesús, se quiso vengar, dice la Biblia. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué se quiso vengar? Porque era justo, profeta. ¿Cómo va a ser posible? Miren lo que le hicieron los hermanos. ¿Cómo hubiera estado usted? ¿Cómo hubiera estado yo? A ni verlos quisiera. Pues ahora los tuvo enfrente y los tuvo con hambre, con necesidad, llegando ellos de lejos, sabiendo la distancia y sabiendo que papá había quedado en Israel, en otro lugar. ¿Sabes? José los vio y ya saben la historia. Les habla con intérprete, conociendo el idioma, los oye hablar. Y ellos dicen en una parte: esto no sucede por lo que le hicimos a nuestro hermano. Y él los oye. ¿Qué hizo Dios allí? Usó a sus peores enemigos, que fueron sus hermanos. Usó, al peor azote que había en ese momento para ellos, que era el desprecio, el exilio. ¿Y sabe algo? Al oírlos, creo que Dios permitió que se activara esa llave que se había cerrado como un chorro. No sé si está conmigo. Las lágrimas cuando no salen es porque el chorro está cerrado, ¿o no? Y usted dice: yo quiero llorar pero no puedo. Una mi lágrima me sale. Pero pierde su equipo de fútbol y llora toda la noche. Entonces cerró la llave José con Manasés. ¿Está conmigo en el mensaje? Ahora viene Dios y regresa a sus hermanos y le vuelve a abrir la llave al oír lo que hablan en el idioma que entiende. Esto nos ocurre por lo que le hicimos a nuestro hermano, y el Señor le estrujó su corazón de nuevo y lloró amargamente. Y dice la Biblia que todos se asustaron porque José hizo lo que no había hecho en años: gritar, gemir y llorando. Sus hermanos en el dolor lo hicieron volver a la realidad con Dios, porque él ya se estaba alejando del Señor por estar en Egipto, por comodidad, por notoriedad, por todo, por recurso. Conocemos que metió la copa de oro para que se fueran y que él era quien quería ver a Benjamín.
Él quería que llevaran a Benjamín con él. Él deseaba ver a su hermano y por supuesto a su papá. Preguntó por él. Pero sabe, ya voy terminando. Porque quiero que el mensaje quede bien claro. Que Dios lo que nos dice es que es necesario llorar. En las iglesias muchas veces, hermanos, los pastores nos toca ver a gente en los altares hincados llorando. Y uno puede pensar, o la gente atrás puede pensar y decir: wow, esos hermanos de verdad están tocados, cómo buscan a Dios, cómo aman a Dios. No estoy juzgando a nadie, pero hay casos también en los que quienes están adelante están llorando y quieren que Marillita no los deje. Y están pidiendo que José no se vaya con otra. O sea, esa adoración necesitan su Manasés también. Porque si no se busca a Dios para que Él solucione las cosas, a alguien tenemos que ponerle esa carga, o a algo le tenemos que poner esa carga para que se lleve esa tristeza, esa amargura. Y llegan a decir: que no me deje. Te voy a servir si permites que Marillita no se vaya de mi vida. Y las mujeres llorando: si tú no devuelves a José, me quito la vida, amenazando a Dios. Poniendo en tela de juicio la potestad, el valor que tiene Dios en nosotros, el ejemplo que es para nosotros. Ahora José grita. Imagínense que todo el palacio lo escuchó. ¿Cuándo lo habían visto así? Nunca. ¿En la cárcel? Tampoco. En la cisterna no gimió tanto como gimió ese día en el palacio. Pero después de gemir, después de clamar, después de gritar y sollozar, se levantó a hacerlos pasar mal. Vean lo que significa guardar el llanto. Les estoy hablando del prototipo más cercano de Jesús en José. Es considerado una figura profética que anuncia a Jesús en casi todo lo que hace, casi todo, porque Dios guarde nos fuera feo a todos nosotros si Jesús quisiera vengarse de usted y de mí. ¡Ja! Pero José, después de gemir, de sacar, era una explosión volcánica, para darle a entender bien, les provocó. ¿Qué ocurre cuando un volcán hace una explosión? ¿Qué ocurre? Simultáneamente va a haber un terremoto. Eso le provocó a sus hermanos un terremoto llamado venganza. Paremos ahí un momento y tomemos nuestra vida y pensemos por qué somos así ásperos, por qué en algunos casos somos duros, por qué a veces hasta tenemos que afirmar que llorar nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay antecedentes. Hay un pasado en el cual se han parado en nosotros de una mala manera. Nos han señalado, vituperado. Cuando nos hacen algo malo, me refiero, porque también nosotros fallamos, pero en el aspecto de que nos hagan algo malo, nos hagan daño, se burlan de nosotros. Nuestros propios padres se burlan de nosotros. Los propios padres son los que le dicen al hijo mujercita, princesita, la niña llorona. ¿Qué otras cosas más sabe usted que yo no sé? O algo duro también, tratar como hombre a las mujeres. Si estamos vivos es porque Dios nos ama. Pero aquí este hombre los acusa de ladrones para que regresen con el hermano. ¿Qué le costaba a José desenmascararse si al final lo hizo? ¿Qué le costaba?
No era alegre encontrarse con sus hermanos, no era alegre decirles, ni saben quién soy. Empieza con J mi nombre, termina con E. ¿Qué le costaba? Dígame, ¿le costaba algo? ¿No iba a ser alegre de todos modos? ¿No iba a seguir siendo el segundo de Faraón? No, quería hacerlos pasar el dolor, parte de lo que él sufrió. Venganza. ¿Ahora está entendiendo el mensaje del llanto? Nos damos cuenta por qué es necesario llorar. Pero ¿sabe algo? Al final vamos a saber por qué vamos a llorar y cómo debemos de hacerlo. Trae a los hermanos, los ve y se sienta a la mesa con ellos, y al que amaba mucho, que era su hermano directo Benjamín, le da más veces que a los demás hermanos. ¿Cuántas veces? 3, 1, 5 figuras de gracia. La gracia estaba sobre su hermano pequeño, y cuando lo cedió a los demás, al pequeño le dio 5 veces más. Eso quiere hacer Dios contigo hoy y conmigo. Amén, amén. Porque nosotros somos sus pequeñitos. Amén. Y a veces no nos ha dado lo que merecemos, porque no tenemos un corazón contrito ante Él, y menos humillado. Si tú y yo aprendemos a vivir una vida en la cual salimos adelante con nuestros propios medios, recursos y fuerza, le estamos diciendo a Dios, no te necesito. Te busco el domingo. Puro partido de fútbol, ¿verdad? Nos vemos el domingo. Hay que acordarse a qué hora es el juego. Casi así tratamos a Dios. Pero por eso no tenemos compromiso. Por todo eso que aprendíamos, pastor, no tenemos la madurez necesaria. Porque no hay compromiso. Y es tan sencillo el compromiso de llorar. ¿Cómo termina? Se muestra a ellos: yo soy su hermano José. Estos sintieron que el mundo se les acababa. Se postran y ahora se cumple la promesa de Dios. Cuando Él vio los 2 manojos de trigo doblarse ante Él, los 11 manojos de trigo doblados ante Él eran sus hermanos. Solo dijo: yo soy José, y al suelo todos, sabiendo que en ese momento les podía volar la cabeza a todos por lo que habían hecho. Y les dijo: los amo, no se pongan así. Esto es porque estaban llorando algunos por amor a José. ¿Por qué estaban llorando? Por miedo. Ya me mató. Hoy sí. Se lo merecía, yo supuesto. Pero José no hizo eso. Les dijo: los amo. No se pongan. Miren cómo cambia la perspectiva cuando una persona llora con propósito. Cuando cambia la perspectiva José en su llanto, ahora les dice: fue para bien lo que hicieron. Oiga, qué difícil decir: ustedes son mis hermanos, ¿verdad? Y hoy me quito la máscara y digo: soy Federico, al que tiraron al pozo. En la puerta tiene llave, no se puede ir. Y tengo amigos aquí con escopetas y todo, porque ¿cómo sentiría? ¿Qué sentiría? Ya nos fuimos, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Y que les digan: no se preocupen. Usted decirle: no se preocupe que te quiso matar. Decirle: no te preocupes a que te vendió porque viste cuánto pagaron por ti. No te preocupes a aquel que hizo que te metieran preso injustamente. Decirle: te amo a aquel que hizo que te metieran a un calabozo a punto de morir en un lugar extraño. Podríamos decir: no se preocupen porque fue para bien. Sí, podríamos.
si hacemos antes que José lo que él hizo después. Si usted y yo hacemos antes el llanto con propósito, nuestra vida va a cambiar. Porque entonces ya ni necesitarán venir a pedirnos perdón para sentirnos bien, porque ya perdonamos a la gente antes de que nos pida perdón. Y les dijo, no se preocupen, todo esto actúa para bien, porque Dios lo hizo con un propósito de salvar a mucha gente. Porque ahí estaban incluidos sus esposas, los niños, los nietos, los esclavos. Mire qué profundo es cuando usted y yo podemos llorar, alcanzamos generaciones de bendición. Si usted y yo no lloramos, ¿cuándo y cómo se debe? Guardaremos el rencor para el final. Y tristemente en ese final va a aparecer el Señor con premios y dice que Él hará quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Y entonces conocerán que yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Entonces clamarán a mí. Yo escucharé y les responderé. Aquí está claro que cuando uno tiene un corazón no contrito, tiene un corazón de piedra, y por eso Dios no puede darnos todo lo que Él quiere darnos. Porque el corazón de piedra te hace ser orgulloso, vanidoso, prepotente, abusivo, temerario, vivir una vida y vivir en qué. Yo lo soluciono a mi manera y qué. Yo busco a Dios a mi manera. ¿Ha oído eso? Muy seguido, ¿verdad? Yo busco a Dios a mi manera. Y cuando usted encuentra gente que no va a la iglesia, ¿saben qué es lo primero que le dicen a uno? Yo no soy igual. Oh, wow. Yo no sé de dónde vienen, de Marte, porque aquí en la Tierra el 100% hemos sido, podría decir somos y podría decir seremos hipócritas. Menos ustedes, yo, ¿verdad? Amamos al que nos conviene. Servimos al que elegimos. Y José quería hacer eso con sus hermanos. Pero miren lo que pasa al final. Le dan heredad. Y dijo: esto es el cumplimiento de la palabra que nuestro Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sí. Aló. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que quieren es que llore. Gracias, pastor. ¿Y qué ocurre al final? Le dan una heredad porque él profetiza o repite la profecía. Promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, que daría la tierra por heredad y a su pueblo bendeciría. Eso es lo que repiten a sus hermanos. Y les dan Gosén, nada más y nada menos que Gosén, el mejor lugar de Egipto, que al día de hoy está vigente. Al día de hoy hay un Gosén para usted y para mí aquí en esta tierra. Amén, amén. Al día de hoy hay un Gosén, y siempre habrá un Gosén todos los días hasta que el Señor regrese. Y si usted y yo hacemos bien las cosas y obedecemos al Señor, vamos a entrar a ese Gosén y el ángel de muerte va a pasar de largo, no nos va a tocar. Ahí no habrá plaga, ahí siempre habrá luz, ahí siempre habrá provisión, porque es el Gosén del Señor. Amén. ¿Y qué ocurre? Van con él, muere el papá, y él le habla al faraón y le dice: mi padre hizo que yo hiciera una promesa, y era que cuando él muriera llevara su cuerpo a Canaán, ¿verdad? A la tierra, a su tierra natal. Le dan permiso y se va. Lo van, primero endechan a Jacob 40 días en Egipto. Y dice la Biblia que los egipcios lloraban juntamente con los hijos de Jacob. Lloraban, no estaban fingiendo. Lloraban de ver
a su líder llorar, que para ellos su líder era José. Van en la romería y no solamente lo enviaron, vete, no, le mandaron a todo un ejército con él, de los principales. Oiga lo que significa ser solidario en el llanto. A los principales mandaron con él. Y llegaron a Canaán a enterrarlo. Y los cananeos volvieron a ver no a los egipcios, no a los israelitas, sino a los egipcios. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que comentaban ellos diciendo: ¡wow! Miren estos egipcios cómo amaban a Jacob. ¿Qué dijeron? ¿Cómo qué? ¿Y qué estaban haciendo? Llorando. O sea, el llanto representa amor. Sí. Los cananeos dijeron: impresionante que estos egipcios cómo aman a Jacob. Y José permaneció en Canaán 7 días más con duelo. Y en ese tiempo de regreso, ¿sabe qué hicieron los hermanitos? Se pusieron de acuerdo y le mandaron un enviado especial a decirle: tu padre, porque así hablaban ellos, no dijeron nuestro padre, sino tu padre, antes de morir, dejó este mensaje a tu siervo, a José: por favor, perdona a tus hermanos, no les vayas a hacer daño hoy que ya no estoy, perdónalos. Y dice la Biblia que cuando José oyó esto, lloró amargamente. O sea, mira el llanto ahora, ¿de qué es? De amargura. Lo hicieron llorar amargamente. Cuando recibe esta noticia, se enfrenta a ellos y les dice: ¿cómo se les ocurre decirme esto? Si yo los perdoné, si para bien fueron enviados a mi vida. Wow. Gracias, hermano, por quitarme mi heredad. Gracias por quitarme la casa y llevarte mi carro. Gracias, hermano, por... no me voy a decir que eso es una alegría que te quiten tu herencia. Eso le dijo José. Y de ahí nace la historia de un pueblo que hasta el día de hoy no sabe llorar. Y por lo mismo no sabe pedir. ¿Sabe usted? Para terminar este mensaje, se puede llorar por cualquier cosa, por cualquier persona, pero la mayoría de llanto está catalogado por Dios, que sí nos escucha y puede responderlo. Pero hay uno en particular, un ejemplo en particular que Dios nos da como hijos de Él, que dice en la primera carta de Tesalonicenses, creo que está, cuando dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Oiga, para que cuando esto suceda no llores como los otros que lloran sin esperanza. ¿Quiere llorar? Sí. Tal vez hoy no. Pongas un poquito de Vicks por aquí. Pero le digo, por favor, que cuando llore, no llore sin esperanza. Porque si usted y yo lloramos sin esperanza, anulamos todo lo que Dios nos ha enseñado. Si usted llora, tiene que tener la esperanza de que a quien usted está llorando es a Él. A quien está dirigiendo sus lágrimas es a Él. Isaías dice: ¿me has visto llorar? ¿No has contado no te has dado cuenta de mi llanto? Le dice: cada una de mis lágrimas cayó en tu redoma. O sea, figura de una mano, figura de una cantimplora para nosotros. Llevas cuenta de cada una de ellas. ¿Usted sabía que Dios ha contado nuestras lágrimas? O sinceramente ahorita lo está recordando. Quiero decirle esto para terminar. Dios tiene el control, pero también tiene el cuidado de contar cada una de nuestras lágrimas. Jamás ha caído al suelo, aunque así parezca. Cuando es con esperanza,
en su redondo cae. Y tarde o temprano, usted y yo estamos llamados a ser cabeza y no cola. Quiero terminar profetizando para el año que viene. Quiero terminar diciéndoles a esta iglesia poderosa y a quienes pueden estar presentes por la transmisión que el año 2026 será el año de las gavillas. El año en el cual, cuando usted y yo hayamos ido llorando, interesante, ¿verdad? Regresemos con risa y con gozo, trayendo la respuesta que con llanto sembramos. Amén. Profetizo de parte del Señor, porque es palabra de Él, que este año 2026 Él nos va a sorprender a cada uno de los que llevamos la preciosa semilla, Amén. que es la figura de la palabra. No quiere decir que no te va a dar una casa, un carro, un trabajo, una pareja, no, pero básicamente la respuesta de Dios a todas las necesidades nuestras vendrá porque llevamos la preciosa semilla del Evangelio. Una preciosa semilla que necesitamos que traiga fruto. Habrán pasado muchos años en nuestra vida y algún familiar no ha respondido todavía a ese llamado. Creo que en todas las casas hay un hijo, un padre, una madre, un primo, un sobrino, por el cual hemos estado orando por tiempo, ¿verdad? Y a veces nos hemos rendido, a veces hemos usado la figura de Manasés. Hoy creo que no debe de quedar claro Manasés también. Hemos usado esa figura porque ya nos hemos rendido, porque ya no podemos, porque ya a veces hasta nos cuesta creer, porque ha pasado tanto tiempo para ver una respuesta que un día nos profetizaron que vendría. Yo le digo que la mayor profecía tiene más de 6,000 años. La mayor profecía tiene más de 6,000 años. Y no vino de un hombre cualquiera. Vino de un Dios todopoderoso que levantó su mano diciendo: juro que te bendeciré. Juro que lo haré. Y no había otro mayor que mí mismo, por mí mismo, levanto mis manos y juro que te bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, hijo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos tú y yo. Los que amamos y los que no nos aman. Los que nos oyen y los que cierran su oído. Los que nos dejan como olvidados. No te preocupes. A veces es necesario estar en Egipto para tener éxito y poder regresar a bendecir al Israel que Dios ama, que es nuestra casa también. Que este año que viene nos visite el Señor de una manera sorprendente y podamos dar testimonios de salud, de economía, de relaciones familiares, de relaciones laborales y principalmente de relaciones ministeriales. Es bien profético que esté en esta iglesia. Es bien profético que esté en esta iglesia este día, dando esta palabra de anunciamiento profético para el año que viene. Porque nuestro caminar en Huehuetenango y nuestro caminar en otros lugares salió por la inspiración de ver a esta pareja de esposos. Ya ministrábamos, pero no teníamos algo como iglesia sólido todavía en el occidente hasta que venimos con esta pareja que amo mucho y que he visto cómo han ido evolucionando y prosperando. Cuando recibí la palabra de ánimo de mi pastor, nuestro pastor, yo no aguantaba. Me preguntó cómo está la iglesia. Ay, pastor, ya no aguanto. Me esfuerzo, hago, y no sé ni qué hacer ya. Yo creo que el problema soy yo, de serio. ¿Sabe una cosa? Nunca lo voy a olvidar. Donde 2 o 3 estén, hay iglesia. ¿Cuántos son? 4. Hay iglesia. La iglesia no se determina por el número de miembros nada más. Se determina por la cantidad de compromiso que tengamos.
Y esta pareja me ha dado ejemplo. Jóvenes, les costó tomar su llamado, ya lo hemos hablado, pero han sido un ejemplo. A veces yo estoy que ya no aguanto y estas jóvenes que me acompañan desde México también me dicen, recuerda al pastor Luisito. Solo bajo mi cabeza y digo, sí, sigamos adelante. Pastores, yo les quiero decir algo, este año que viene las gavillas van a aparecer. Aleluya, amén, amén. Porque han sembrado con llanto y no han dado marcha atrás. El año de la recompensa de la gavillas viene para todos nosotros, para nuestro invitado también en su casa, a los pastores que están aquí. Te veía sentado en este lugar y veía tanto talento que hay ahí, y en muchos no ha sido valorado, porque a veces se compite con el éxito de otro. Vuelven a ver al exitoso y no ven al que quiere servir también. Yo bendigo porque traes tu talento a esta casa también. Y te digo que hoy vamos a inspirarnos también de tenerte con nosotros. Espera el año que viene tus gavillas. Pero que no termine este año sin que doblemos nuestras rodillas, amados hermanos, y vayamos a la intimidad de la habitación a llorar con el Señor y soltar del corazón todo aquello para que cuando vengan no seamos vengativos como José. Que la paz de Dios esté con todos nosotros y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y al mío y llevar el fruto que Dios espera, 30, 60 o 100. Nos abrazamos aún a la distancia, oramos por ustedes y los seguimos. Sus triunfos son nuestros triunfos, sus alegrías son nuestras alegrías. Gracias por esta valiosa oportunidad. Gloria a Dios.